7 iglesias. Para empezar hablando de las 7 iglesias, como corresponde, vamos a hablar de la primera, la iglesia de Éfeso. Pero simplemente vamos a tomar un solo texto para ver una introducción que nos va a llevar a meditar en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 va a decir: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, solo ese pasaje. Vamos a ver la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era un centro comercial, de acuerdo a lo que dice Hechos 19 del 23 al 27. Todo era basado en el comercio, la idolatría, el comercio y la idolatría. Pero era un centro también religioso, porque había un templo dedicado a la diosa Diana, en las cuales todos los habitantes de aquel lugar estaban viviendo una vida desaforada, inmoralidad practicada dentro del templo, y de esa manera supuestamente ellos servían a su Dios. Pero la ciudad de Éfeso tenía un centro político, porque todo lo que pasaba en ese contexto y en el tiempo del apóstol Juan era basado en la imagen del emperador dictador de turno, Domiciano. Él lo que buscaba era que su imagen crezca, lo que buscaba era tener una imagen prestigiosa y así producir un carácter vertiginoso en los demás. Pero la ciudad de Éfeso era un centro de magia y ocultismo. Todo eso practicaban los efesios. Todo eso la ciudad de Éfeso estaba totalmente cegada. En su culto a la diosa Diana había magia, había ocultismo. Pero ahí estaban los cristianos. Y Dios le va a decir a Juan: escribe. En primer lugar vamos a ver el mandamiento. Porque Dios le va a decir a Juan: escribí. ¿Dónde estás? ¿En una cárcel? Escribí. ¿Hace frío, hace calor? Escribí. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Estos cristianos estaban totalmente tal vez en un contexto difícil, en un contexto donde dar testimonio a los demás no era tal vez una manera sencilla. Sin embargo, Dios nos da un mandamiento. En medio de ese contexto, Él nos va a decir: escriban una historia de gloria, predicando a Jesucristo. Por eso, el mandamiento muchas veces se basa en la voluntad de Dios. Aquella voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, es la santidad. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, del 2 al 3, que se aparten de fornicación, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Pero qué es la voluntad de Dios? La satisfacción. ¿Por qué? Porque 1 Tesalonicenses nos va a decir que debemos dar gracias en todo, que debemos orar sin cesar y estar siempre gozosos, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pero qué es la voluntad de Dios? Es servicio. Y es servir al otro cumpliendo la voluntad de Dios. Ay, pero cuántas veces dejamos este mandamiento de lado. No hay santidad cuando se navega en las redes sociales. No hay santidad cuando se utiliza un lenguaje inmoral. No hay santidad cuando el corazón atesora pecados que ninguno de los demás conoce, pero que salen a la luz plausibles por medio de la palabra de Dios. No hay santidad, pero no hay satisfacción. No damos gracias a Dios. No le decimos gracias por este día porque ya asumimos que el día tiene que ser así. No le decimos gracias por respirar porque toda la vida respiramos. No le decimos gracias. No es la voluntad de Dios. Pero lo más triste de todo es que nos olvidamos del mandamiento de servir al otro. Y vos ves las congregaciones que hay personas y creyentes que no sirven, que no buscan involucrarse, que primero tengo los estudios, que primero tengo y no buscan cumplir la voluntad de Dios. En un contexto difícil el Señor le da un mandamiento a su iglesia y le dice: ustedes no sean así, ustedes escriban. En primer lugar el mandamiento, pero en segundo lugar el mensajero. ¿Por qué el mensajero? Porque dice el texto: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esa palabra ángel se puede traducir
como alguien encargado de la congregación, puede ser un líder, un pastor. Dice, hay que escribirle a esa persona y darle la carta a esa persona, al ángel de la iglesia en Éfeso. Y yo pensando en el ángel de la iglesia en Éfeso, en los líderes, yo sacaba algunas lecciones de los líderes de la congregación. En primer lugar, la lección de la comunión. De acuerdo a Lucas 9:52, dice que Jesús envió sus mensajeros. Para ser un mensajero de Cristo, primero debo pasar tiempo con Cristo, la comunión. Pero también pensaba en la conducta. ¿Cuántas veces hay personas que no tienen una conducta irreprensible para estar ejerciendo un cargo dentro de la iglesia? Pero también cuántas veces pasa por dentro del corazón que todas esas personas quedan totalmente dadas a la luz, su manera de pensar, su manera de ser, y vos ves que la envidia se metió en los líderes de la congregación. Vos ves cómo, por ejemplo, líderes que supuestamente son mayores desalientan a líderes menores que quieren avanzar y que quieren involucrarse en el camino del Señor. Vos viste últimamente cuántos pastores, lamentablemente, están siendo acusados y expuestos a la luz por sus pecados sexuales. La conducta. ¿Cómo es tu conducta en la iglesia? ¿Cómo es tu conducta ministerial? Pero en tercer lugar, compartir. Porque acá Apocalipsis va a decir, escribí esa carta y dale al ángel de la iglesia. De esa misma manera también estamos llamados a compartir el Evangelio. De esa misma manera también estamos llamados a poder ser luz en un mundo en oscuridad. Los líderes de la congregación, pero en cuarto lugar, y este punto creo que todos lo dejaron de lado, creo que todos, varios, en las congregaciones, congregarse. Porque mira, voy a volver un segundo para atrás, mira lo que dice el texto, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, no dice al ángel de la iglesia de Éfeso, no está hablando del lugar, está hablando en un lugar. Esto me habla de la iglesia local. ¿Por qué? ¿Cuántas personas quisieron estar, y te lo digo por experiencia de causa, quisieron estar en ministerio sin congregarse? Quisieron estar dentro de un lugar en la cual de repente vos veías que se ausentaban de la congregación, pero luego volvían y causaban un daño que muchas veces es irreparable. Líderes de la congregación, todos deben congregarse. Es un mandato de Dios. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Congregarse es fundamental para el liderazgo, pero algunos lo despreciaron. El privilegio que tenemos de tener una iglesia abierta, a veces pocos, a veces muchos, pero hay otros lugares en los cuales los cristianos están siendo perseguidos y no pueden ni siquiera tener un lugar para reunirse. Y nosotros, teniendo ese privilegio, no lo hacemos. Qué importante que es congregarse, qué importante que es entender que debo congregarme como mensajero del Señor. Pero algunas lecciones. En primer lugar dijimos el mandamiento. En segundo lugar dijimos el mensajero. En tercer lugar el mediador, porque dice el texto, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Y termino con esto. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el poder. La diestra me habla del poder de Dios. Pero, ¿por qué en segundo lugar puse protección? Porque de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 1:20, dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y qué eran los ángeles? Los líderes de la congregación. Es decir, Dios a los líderes de la congregación no tan solo los sostiene con poder, sino que también los protege. ¿Cuántas veces vos ves en las congregaciones que se critican a los líderes? Pero el líder hizo esto, el pastor hizo lo otro, el otro, y el Señor viene y dice, tranquilo, yo te sostengo con poder, pero también te protejo. A los líderes de las congregaciones muchas veces se los menospreció.
a los líderes de las congregaciones. Muchas veces ni siquiera hay uno que diga, ¿puedo orar por vos por algo? ¿Necesitas algún motivo de oración? Todo eso se está apagando. Y el odio está amaneciendo en los corazones insensibles de personas que se levantan en las congregaciones. Pero el Señor viene al encuentro y dice, yo te sostengo con poder, a vos que sos misionero, a vos que sos líder, a vos que sos pastor. Te sostengo con poder, pero te protejo. Pero en tercer lugar, la presencia. ¿Por qué? Este mediador que nos sostiene con poder, que nos protege, también muestra su presencia. Dice que el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y de acuerdo a Apocalipsis 1:20, los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. El Señor anda en medio de la iglesia. Él no abandona la iglesia. No importa si la iglesia está pasando una situación difícil. No importa si la iglesia está pasando una situación conflictiva. No importa incluso si la iglesia está pasando una situación bien bendecida. En todo lugar y en toda situación, dice el Señor, está con su presencia ahí. Como lo estuvo en el tabernáculo, como lo estuvo en el templo cuando Salomón lo inauguró. El Señor sigue mostrando su presencia en medio de la congregación para ir y dar luz a un mundo entero. Pero en cuarto lugar, su pronunciamiento. Porque dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, su poder, su protección, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, su presencia, dice esto, su pronunciamiento. Por ende, al hablar de Dios, se debe prestar suma atención. A la palabra de Dios se la debe estimar y no desechar. En las congregaciones, cuando se va el celular, dejarlo de lado. En las congregaciones, prestar suma atención a lo que el Señor nos quiere decir para vivir una vida acorde a su nombre. Sin embargo, la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no morirá eternamente. Hay muchas personas que no han depositado su fe en Jesucristo. Hay muchas personas que no han conocido al Cristo de la cruz. Hay muchas personas que han dejado al Señor de lado. Sin embargo, el Señor ha muerto por cada uno de nosotros. Tal vez vos estás viendo por primera vez, en Jesucristo hay una esperanza. Jesucristo murió, resucitó, pero hoy está vivo. Lo clavaron en una cruz del Calvario por amor a vos, para llevar tu pecado, para llevar mi pecado. Pero no se quedó ahí. Resucitó y hoy está vivo. Y viene al encuentro tuyo, no para que rechaces su pronunciamiento, su palabra, sino para que vengas delante de Él en inclinación y adoración. Y le digas, Señor, acá está mi vida. Me entrego completamente a ti. Te recibo como mi Salvador. Hazme un hijo, una hija tuya.